Durante más de 32 años, la pregunta en México ha sido, ¿por qué mataron al Pirulí? Aquella trágica noche, el bolerista y baladista Víctor Iturbe, conocido como el Pirulí, estaba descansando en su casa en Atizapán, Estado de México. Sonó el timbre y él corrió hacia la puerta porque pensaba que era su hija que había salido y no se había llevado las llaves. Tan pronto abrió, 3 hombres le dispararon y le propinaron 6 balazos, todos de muerte. Cuando llegaron los sabuesos de la investigación, se dieron cuenta que la escena del crimen había sido trocada e incluso el tapete estaba limpio. Esta es la historia de la muerte del Pirulí. Cada semana en este canal, casos reales, crímenes que marcaron a la sociedad. Tú y yo nos adentraremos y analizaremos aquellas historias que no quedaron impunes y otras tantas que quedaron como historias sin resolver. Toda esa noche no dormí porque él se paseaba con la pistola en la mano. Estaba mi suegra, la que era mi suegra. Bueno, siguen las desapariciones en Zacatecas. Ahora son familiares de la maestra Diana Laura Castillo. Son más de 105,000 los desaparecidos en México. Nuestro país, usted lo sabe, se ha ido convirtiendo en un lugar de fosas clandestinas. Bueno, pero en Veracruz, Zuleima Vázquez, una joven de 27 años que había sido reportada como desaparecida el fin de semana, fue encontrada muerta. Mira, el pasado 7 de enero, Jamie Berenice fue encontrada Ese día muerta. precisamente yo le pedí apoyo y me dijo, Solo te pedimos que nos apoyes con tu suscripción y tu like a nuestros videos, ya que así nos ayudas a seguir creando el contenido de Sin más, iniciemos con la historia del día de hoy. Víctor Iturbe tenía una voz privilegiada y marcó una época con sus boleros, pero la noche del 29 de noviembre de 1987, la muerte tocó a la puerta de su casa. Según lo reportado en aquel entonces por las autoridades mexiquenses, el cantante se encontraba en su casa debido a la cancelación de un concierto que ese fin de semana daría en la ciudad fronteriza de Tijuana, en el estado de Baja California. Los momentos previos al ataque, había recibido una llamada, aunque nunca se esclareció con quién y de qué habló. Después, indicaron que él se encontraba descansando en el sofá de su residencia cuando escuchó que tocaban la puerta y fue a abrir pensando que era su hija quien había salido previamente. Ya en la puerta fue que supuestamente 3 hombres armados le dispararon, matándolo en el momento. Por las detonaciones precisamente es que su esposa y su hijo, quienes también se encontraban en la casa, pero en otras áreas, acudieron a revisar qué ocurría. Vieron entonces al cantante desangrándose en el suelo y le dieron inmediato aviso a las autoridades. Los paramédicos arribaron, pero solo para confirmar el deceso de El Pirulí. Posteriormente, peritos limpiaron la zona para recabar evidencias del suceso. El asesinato de Iturbe, quien murió de 51 años de edad, nunca fue completamente esclarecido. Y es que alrededor de un mes después de los hechos, en diciembre del mismo año 1987, la Procuraduría del Estado de México dio por cerrado el caso. La razón principal que argumentó la dependencia fue la poca colaboración de la familia de El Pirulí en la indagación del homicidio, señalando que su esposa e hijo estaban renuentes a declarar. Entonces concluyeron el asesinato como un simple asalto, pero esto quedó desechado porque no hubo ni una pérdida material. A partir de ahí, surgieron 3 versiones que tratan de explicar lo ocurrido con Víctor Iturbe, y es fecha que aún no se resuelve cuál es la verdadera. La primera teoría barajada es que se trató de un crimen pasional,
ya que supuestamente el cantante habría sostenido una relación amorosa con la esposa de algún hombre involucrado en la política o bien en actividades delictivas, y al enterarse de la infidelidad mandó a matar al popular músico. En la segunda opción señalan que pudo haber sido por deudas pendientes. Y es que, según se ha dado a conocer, el Pirulí debía fuertes sumas de dinero a causa de un rancho que compró en Puerto Vallarta, un terreno de unas 21 hectáreas de extensión, cuyo valor, además de la inversión, ascendía a varios millones de pesos. En una versión más, que rápidamente se desestimó, se responsabilizaba a la esposa de Víctor de haberlo asesinado y haber limpiado la escena del crimen. Incluso había rumores de que en el río Moritas, en el mismo municipio de Atizapán de Zaragoza, se descubrió un sillón ensangrentado que, según se rumoraba, era en el que estaba sentado el Pirulí cuando su esposa le disparó. De cualquier manera, todos los rumores y la poca claridad de parte de las autoridades hicieron que la familia de Iturbe dejara la Ciudad de México y se distanciara de los medios de comunicación. La historia con Verónica Castro. Entre los temas más exitosos de El Pirulí se encuentran Miénteme, Felicidad y Verónica. Esta última fue compuesta por Carlos Blanco. Esto fue en la década de los 70. Se rumoraba que la canción fue compuesta para Verónica Castro y que el Pirulí la cantaba para ella, porque supuestamente la actriz había tenido un romance con él. Ninguno de los dos confirmó ni negó que en efecto tuvieran un amorío. Ahora, los medios de comunicación abren nuevas pistas sobre su fallecimiento. El diario El Universal manifestó que por burlarse de los expresidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, así como por tocar temas políticos y de crítica social durante sus presentaciones, el Pirulí fue espiado y grabado por la Dirección Federal antecesora del CISEN en la década de los 70. El Universal dijo también que fue desclasificado el Archivo General de la Nación y se detalla que de 1970 a 1975 el cantautor de baladas fue seguido por elementos de inteligencia en sus presentaciones, que se realizaban en centros nocturnos de la zona rosa de Ciudad de México y en su natal Jalisco. Al Pirulí se le hacía gracioso imitar a Luis Echeverría y hacer chistes sobre él y José López Portillo y sus políticas económicas, decir que robaban, lo usual en la mesa familiar, pero entonces peligroso en público. Al expediente se adjuntaron grabaciones de estas faltas. Antes de dedicarse al canto, el bolerista de suave voz se buscaba la vida como payaso acuático y en un día de sus piruetas se cayó al agua con el grave problema de que no sabía nadar. Al verlo en esa desesperación por aferrarse a un esquí, el locutor que animaba la fiesta dijo: «Este tipo se parece a un pirulí». Hacía referencia a un dulce mexicano de varios colores. Ese era el secreto del pirulí: cantarle al corazón de los enamorados. Por eso, unos lo querían y otros lo odiaban. El destino de Víctor Manuel de Anda Iturbe, nombre real del artista, ya estaba escrito. La cancelación de un concierto programado en Tijuana, Baja California, el domingo 29 de noviembre de 1987. Le permitió pasear por la mañana con su familia y ya luego jugar dominó y descansar en su casa
ubicada en una zona residencial de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Entre los sospechosos también estaban Jorge Vargas, con quien Víctor tuvo un sinfín de diferencias, debido a un piropo malintencionado a su entonces esposa, Lupita D'Alessio. Cuando falleció Jorge Vargas, varios periódicos publicaron que había muerto el asesino de Víctor Iturbe, el Pirulí. Según dicen, Vargas era alcohólico y consumía las sustancias que Víctor Iturbe y Río Ancho le vendían. Murió en el abandono como todo un criminal público. Según una publicación de la época, Jorge Vargas fue un judicial de la policía que pretendía limpiar la escena donde él y Jorge Alberto Rancho mataron a Víctor. Según una agencia de noticias de Miami, el actor que mató al cantante Víctor Iturbe, el Pirulí, junto con su cómplice, Jorge Alberto Riancho, quien es, según una periodista, el verdadero padre de Cristian Castro, murió de cáncer en México. Una bacteria se albergó en su cuerpo, lo que complicó su recuperación tras una operación practicada en el colon. Según la periodista, Jorge Riancho y Víctor Iturbe eran rivales por el amor de Verónica Castro y salían con ella al mismo tiempo. Víctor le dedicó una canción llamada Verónica. Otra versión de la muerte fue que pensaban lanzar su carrera política. Víctor era demasiado popular en Puerto Vallarta y seguramente de haberse lanzado de gobernador o bien sea para algún puesto político, hubiese ganado con facilidad. Por lo tanto, también se especula que algún rival político tuvo temor de que Víctor se lanzara y le ganara fácil la posición y por eso mejor lo mandó a matar. Otra versión es que lo mató Raúl Velasco. A Víctor le encantaba, además de cantar, todo lo que tuviera que ver con volar. Tenía una avioneta Cessna que le gustaba pilotear personalmente. Se compró un globo aerostático en el que alguna ocasión se accidentó con su amigo Manuel Santos y con Enrique Guzmán. Manuel murió. A raíz del accidente, dejó el volar y compró un rancho, El Jilguero, al que se dedicó los últimos 3 años de su vida. En ese rancho, filmó un programa que se llamó Un Canto desde Guadalajara, programa que, según dicen, buscaba desbancar a Siempre en Domingo. Precisamente estaba viendo el programa musical por excelencia, Siempre en Domingo, cuando tocaron a la puerta de su casa en Atizapán. Estaba descansando con su esposa y su hijo, pues le habían cancelado un concierto en Tijuana. Era el 29 de noviembre de 1987, y es que su hija había salido con el novio a ver una película al cine, una película de terror, pero cuando regresó se encontró la verdadera película de terror en su casa. Un mes antes de su fallecimiento, había llamado por teléfono a Mauricio Garcés para desearle pronta recuperación y saludarlo en el programa de Enrique Rocha. Mauricio Garcés falleció en 1989. Víctor no se imaginaba que él perdería la vida antes que el famoso galán otoñal. El famoso cantante de boleros nunca se imaginó que él se ganaría la vida cantando. Para él, cantar era un sueño, era algo casi imposible. Siendo aún muy joven, emigró de San Luis, primero a la Ciudad de México, donde tuvo un trabajo de oficina que lo hacía sentirse infeliz, y posteriormente llegó a Acapulco, donde laboró en un parque acuático, encontrando que le daba mayor felicidad caracterizarse como payaso y participar en espectáculos que hicieran reír a los niños. Fue en ese entonces que adquirió el mote que lo seguiría toda su vida,
era tan delgado. Recordaría años después Irma, su esposa, en una entrevista para el diario El Universal, que cuando se ponía esquís acuáticos y su traje de payaso, la gente decía que parecía un pirulí, caramelo macizo de forma icónica, y se quedó así. Víctor conoció a Irma en 1962 y el enamoramiento entre ambos fue instantáneo. Le conquistó con su facilidad para hacerle reír y porque era muy romántico. Le buscaba para llevarle flores, le cantaba al pie de la ventana. Sus papás no estaban muy de acuerdo porque decían que quién era ese muchacho que no tenía oficio ni beneficio. Pero finalmente, una serie de circunstancias sirvieron para cambiar la opinión de sus futuros suegros y llevarla al altar. Un accidente laboral le provocó una lesión en la columna que tuvo secuelas permanentes y Víctor fue intervenido en el hospital. Irma estuvo siempre allí con él y finalmente sus padres acabaron por aceptarlo y la pareja se casó en 1963. En ese entonces también ocurrió algo más. Como ya no quería trabajar en el parque acuático, Víctor convenció a su esposa de trasladarse con él a la localidad de Puerto Vallarta, en Jalisco, que en aquel entonces no era el paraíso turístico que es actualmente, sino que se trataba de un pueblo más bien escondido, un secreto bien resguardado por sus visitantes, como Elizabeth Taylor y Richard Burton, quienes compraron ahí una casa después del rodaje de la película La Noche de la Iguana. Y ninguno imaginaba que sería en este destino que cambiaría su vida para siempre. El trabajo que Víctor consiguió en Puerto Vallarta fue como gerente de turno en el Hotel Posada Vallarta, uno de los pocos que había en ese entonces en la zona. Fue ahí que el dueño del hotel, al enterarse de que cantaba como aficionado en reuniones, lo invitó a hacerlo en el bar del lugar. De este modo, Víctor comenzó a montar un pequeño espectáculo para adultos. Interpretaba canciones románticas que eran estándares de la época, composiciones de Agustín Lara y María Grever, boleros que había aprendido a cantar en su juventud y que eran del gusto de los turistas y huéspedes que llegaban los fines de semana. Pronto se corrió la voz y empezaron a reservar habitaciones o llegaban huéspedes de otros hoteles para oírlo cantar. Una vez en la Ciudad de México, nació su hijo, Víctor Manuel, en 1968 y su carrera comenzó a despegar, cantando temas clásicos acompañado por el célebre requintista Chamín Correa. Aunque todo aquel que conoció a Víctor Iturbe coincide en señalar que era un hombre encantador, bien educado y generoso, lo cierto es que también sucumbió a los efectos negativos de la fama. Según señalan reportes surgidos después de su muerte, Víctor comenzó a ocupar un lugar en el medio del espectáculo, a participar en largas giras artísticas dentro y fuera del país, y comenzó a relacionarse con personalidades algo turbias, especialmente relacionadas con el mundo del juego. Los investigadores se convencieron de que esta última hipótesis del crimen podría ser la más cercana a la realidad, toda vez que su labor como cantante, aunque de notable éxito, no le permitiría gozar de tan ostentosa riqueza, y menos aún en ese entonces, a principios de la década de 1980, cuando la nación mexicana se encontraba sumida en una desastrosa crisis económica que afectó severamente a millones de habitantes, y era notable que la vida de lujo y derroche del pirulí no correspondía a sus ingresos. En el mundo artístico corrió como reguero de pólvora la noticia y hubo
un shock generalizado. A su sepelio acudieron figuras como el célebre Raúl Velasco, quien fue el zar del espectáculo por décadas, Enrique Guzmán, José, Guadalupe Pineda, Dulce, Imelda Miller y muchas otras figuras que eran amigos del intérprete, aunque ninguno quiso hacer comentarios. El mito del pirulí sigue vigente, especialmente entre los amantes de la música romántica, quienes recuerdan esas canciones que hicieron suspirar a una generación entera y que eran como el legado de un hombre de sonrisa franca, que nunca imaginó que un error de juicio en sus amistades le costaría la vida de un modo tan macabro y tan drástico. Aunque su lugar en la cultura popular mexicana, nadie, ni siquiera el olvido, le pudo quitar. Cada semana en este canal, casos reales, crímenes que marcaron a la sociedad. Tú y yo nos adentraremos y analizaremos aquellas historias que no quedaron impunes y otras tantas que quedaron como historias sin resolver. Solo te pedimos que nos apoyes con tu suscripción y tu like a nuestros videos, ya que así nos ayudas a seguir creando el contenido de El Rincón del Miedo. Hasta la próxima.